Saludos cordiales, mi nombre es Dania Marianela Carranza García y ahora vamos a explicar lo que es un problema sobre introducción a la teoría de números. En el problema lo dice, calcular a tau y a sigma. Pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a calcular lo que es tau y le vamos a hacer diferentes operaciones de división para poder obtener los datos para sustituirlo en la fórmula. Y tenemos que si dividimos a tau entre 2, nos da este resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir dividiendo hasta disminuir la cantidad. Esta lo dividimos entre 2. Y acá nos da este resultado. Lo dividimos con este. Y acá este otro lo dividimos entre 3. Y así sucesivamente vamos dividiendo este resultado. Este se divide entre 3 y este se divide en 3. Acá lo que vemos que no lo podemos dividir entre 3. Lo que hacemos es que lo vamos dividiendo entre 7. Igual acá lo dividimos entre 7 y como nos queda ya 11, la única forma de dividir al 11 sería dividiéndolo entre el mismo 11. Entonces nos queda 1. Ahora tenemos, por lo tanto, con estos datos podemos escribir que si tenemos que resolver lo que es este ejercicio, que es el mismo que aparece de tau acá, y es el que usamos como base para poder hacer nuestra tabla. Entonces tenemos que tenemos un 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo y 7 al cuadrado, y de ahí el 11. De aquí, ¿cómo fue que sacamos lo que es estos valores? Bueno, acá aplicamos que tenemos 2 al cubo. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, 2 y 3. Igual acá tenemos que es un 3 al cubo. Lo que hicimos acá es tener el 3 al cubo con estos 3. Y acá 7 al cuadrado con estos 2. Y acá el 11 que es el que queda solo. Ahora vamos a recordar lo que es la fórmula de tau. Si tenemos que tau n es igual a sub 1 más 1 más a sub 2 más 1, tenemos que a es más 1. Lo que vamos a sustituir es acá que, como tenemos que el a sub 1 sería 3, y le sumamos lo que viene ya en la fórmula, que es el más 1. Y tenemos acá que 3, y le sumamos lo de la fórmula, más 1, y 2 más 1, más 1 más 1. ¿Qué es lo que tenemos acá con todos estos valores? Que tau de 116424 es igual a 4 por 4 por 3 por 2. Que esto nos va a dar un resultado de 96. Lo que quiere decir que al evaluar tau de 116424, que nos aparece acá, los dos resultados de 96. Ahora tenemos, como en el enunciado del ejercicio les dice que busquemos el valor de sigma, que sigma tiene el mismo valor que tiene el mismo que tiene tau, vamos a resolver seguidamente en el mismo ejercicio y no los vamos a ir muy lejos y vamos a usar esta misma tabla. Ahora tenemos como para sigma, casi tiene ya lo que es el mismo término. Tenemos que 2 tercios multiplicado por 3 tercios, perdón, 2 al cubo y 3 al cubo y 7 al cuadrado.
y 11. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar la fórmula de sigma. Y tenemos que la fórmula de sigma es denotada por la que aparece acá. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores. Y lo que hacemos es que 2 al cuadrado menos 1 entre 1 y 3 al cuadrado menos 1 entre 2 y 7 al cubo menos 1 entre 6 y 11 al cuadrado menos 1 entre 10. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si tenemos que sigma 116424 es igual a 15, que nos da el resultado de lo que es la operación anterior, que es esta, 15 por 40 por 8 por 12. Lo que tenemos acá que el resultado de lo que es sigma nos da 410400 como respuesta final. Ahora el problema 2 nos dice, sea n que pertenece a los enteros positivos y nos dice, sea n sub 1 y n sub 2, así sucesivamente hasta llegar a n sub t, todos los divisores positivos de n. Definimos la función en f, n es igual a sigma n sub 1 más sigma n sub 2 más, y así sucesivamente hasta sigma nt. Los pide que probemos que esta función f es multiplicativa. Principalmente lo que vamos a hacer es que vamos a definir a fn es igual a sigma a sub 1 más sigma a sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sigma a sub c. Entonces vamos a probar que es multiplicativa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar lo que es la función sigma. Y la función sigma nos dice que sigma n es igual a primo sub 1 a sub 1 más 1 menos 1 entre p sub 1 menos 1, p sub 2 más a sub 2 más 1 menos 1 y p sub 2 menos 1. Así sucesivamente hasta que llegar pk ak más 1 menos 1, pk menos 1. Ahora, el teorema nos dice sea fn igual a la sumatoria de fd, teniendo que esto sería, ¿no?, todos los divisores de n. Todos los divisores de n sería acá. Entonces, fn es multiplicativa. Además, si tenemos que n sub 1 más n sub 2, así sucesivamente hasta llevar a n sub t, son los divisores de n. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la fórmula de la función sigma, la que aparece acá. Y tenemos que sigma n es igual a n sub 1 a la a sub 1 más 1 menos 1 entre 1 sub 1 menos 1, n sub 2 a la a sub 2 más 1 menos 1 entre n sub 2 menos 1. Así sucesivamente hasta n sub t a la a sub t más 1 menos 1 entre n sub t menos 1. Tenemos acá que si
que si Fn es igual a sigma A sub 1 más sigma A sub 2 más sigma A sub z, lo que quiere decir acá que, por lo tanto, Fn si es multiplicativa y hemos llegado a lo que se pretende lograr en el enunciado. Ahora vamos a elaborar lo que es otra solución del problema 2. Y tenemos que como otra solución, tenemos que de acuerdo al teorema que sea Fn una función multiplicativa y Fn es igual a la sumatoria de Ft, entonces Fn es multiplicativa. Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a hacer la demostración. La demostración en M y en N, donde el MCD será N y M igual a 1. Si los divisores positivos de N son N sub I con I, que tendrá un valor igual a 1, y así sucesivamente llegando hasta T. Y los divisores de MJ son J igual a 1, así sucesivamente hasta T. Entonces todos los divisores positivos de NM son los productos de N sub I y M sub K. Por lo tanto tenemos que Fn es igual a la sumatoria de Ft. Ahora sustituimos. Tenemos que Fn es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta T y J igual a 1 hasta T. Tenemos que sigma N sub I y M sub J es igual a la sumatoria de I igual a 1 y sigma N sub I más sigma N sub I más 1, así sucesivamente hasta sigma N sub I y la sumatoria de J igual a 1 y sigma M sub J más sigma M sub J más 1 y así sucesivamente hasta sigma M sub K. Ahora tenemos que la sumatoria de I es igual a 1 y sigma N sub I y la sumatoria de J es J igual a 1 y sigma M sub J es igual a F, N y Fm. Entonces, son funciones multiplicatorias. Nos da que Fn y Fm es igual a F. Por lo tanto, de igual que en el otro ejercicio, podemos concluir que F es multiplicativa. El problema 3 lo dice, pruebe que sigma 1 más sigma 2 más sigma n, n entre 1, 2, n entre 2 más n entre n. Ahora la solución, por reducción se sabe que n es igual a 1 y 1 es igual a 1. Esto sería igual que 1 entre 1. Bueno, si sabemos que la inducción puede ser modificada para probar que una propiedad se cumple para un conjunto que no sea necesariamente el de los números naturales. Ahora, poniendo que la igualdad anterior es válida, para entonces vamos a probar su validez. ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos desarrollando que n más 1. Ahora lo haríamos por inducción. Y tenemos que sigma 1 más sigma 2 más sigma n, n entre 1 más 2, n entre 2 más n entre n.
si sigma 1 más sigma 2 más sigma n más 1 es igual a n entre 1 más 2 n entre 2 más n entre n más sigma n más 1. Si tenemos que 1 entre n más 1, entonces n más 1 acá es igual a n entre s más 1. Mientras que si n más 1, entonces n más 1 entre 1 es igual a n más s. Y n más 1 entre 1 más n más 1 entre 2 más n más 1 entre n más 1 entre n más 1, que es igual a n entre 1 más n entre 2 más n entre n más x. Lo que se tiene acá que al final, que esta x podría ser el número de divisores en lo que probamos antes en la validez de x más 1. Bueno, lo que podríamos decir acá que si tenemos que x podría ser sigma n más 1. Con ello se puede probar que el enunciado cumple.